Hola, saludo a quienes se están integrando a esta charla. Les comento que hoy vamos a realizar la charla de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, así que vamos a esperar unos segundos a que el profesor invitado de la facultad se conecte con nosotros para que nos acompañe y ojalá podamos resolver la mayor cantidad de dudas que ustedes tengan de la facultad y de sus carreras. Aquí están preguntando, la charla de hoy es de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Las carreras que se imparten en la facultad son bioquímica, química y farmacia e ingeniería en alimentos. Así que voy a ver si es que ya se encuentra nuestro invitado. No está. Bueno, como siempre les recuerdo que esta charla va a quedar guardada en IGTV, así que si alguien no puede verla toda, la quiere revisar después con mayor detalle, no hay ningún problema, van a tener acceso a la charla. Y ahí se están uniendo varias personas. Como les comentaba, estamos esperando a que el profesor invitado de la Facultad de Ciencias Químicas se conecte a nuestra transmisión. Sí, ahí nos preguntan si es que van a haber otras charlas y sí, vamos a hacer charlas de todas las facultades de la universidad. Son alrededor de 17 charlas diferentes, así que hay algunas que ya se hicieron y que las pueden encontrar en nuestro IGTV y otras que vienen y ya creo que las tenemos en los calendarios, así que o pueden revisar las que ya están si es que son carreras que les interesan o ver cuándo vienen las de las próximas facultades. Y también les recuerdo que la próxima charla, que es la de este jueves, que también se va a realizar a las 17 horas, o sea, a las 19 horas, perdón, va a ser de la Facultad de Ciencias Sociales. Así que quienes estén interesados en las carreras de psicología, sociología, antropología o educación parvularia van a poder conectarse ese día para ojalá resolver todas las dudas que tengan sobre esas carreras en específico. Estamos esperando a que el profesor invitado se conecte. Aquí nos están consultando de qué será la charla de la Facultad de Ciencias Químicas. Así que si es que va a quedar guardado, todas nuestras charlas quedan guardadas, así que no se preocupen si es que no alcanzan a verlas o quieren revisar alguna, ya las tenemos en nuestro Instagram. Sí, por si acaso, si es que alguien no sabe qué carreras específicamente son las que están en esta facultad, son la de bioquímica, química, química y farmacia e ingeniería en alimentos. Así que por ahí alguien preguntó por tecnología médica, esa carrera está específicamente en la Facultad de Medicina, así que todavía no sé si está la fecha de esa facultad, pero va a ser próximamente. Por el momento van a ser estas 4 carreras, que es bioquímica, química, química y farmacia e ingeniería en alimentos.
preguntaban si la Facultad de Medicina estaba tecnología médica y sí, efectivamente está ahí. Ya, ahí tenemos al profesor. Lo vamos a ir. Ahí está. Hola, profesor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Ya. Bueno, estábamos comentándole a las personas que ya nos estaban viendo que va a ser la charla de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Así que a grandes rasgos para comentarles cómo va a ser la charla, los primeros minutos, el profesor quien se va a presentar nos va a comentar a grandes rasgos de qué se trata la facultad, de qué se tratan las carreras que se imparten en la facultad. Y posteriormente vamos a resolver todas las dudas que tengan, ya sea de la presentación que el profesor haga o dudas que tengan de diferentes tipos de cosas que se hayan hablado o no. Así que por el momento voy a desactivar los comentarios para que luego los podamos abrir y nos comiencen a preguntar lo que, lo que quieran saber de la facultad. Así que eso, tal como les comentaba, esta charla va a quedar guardada, así que quien la quiera ver después no hay ningún problema. Si se conecta gente y no pudo verlo todo desde el principio, no hay ningún problema, así que va a quedar allí. Profesor, por favor, si se puede presentar. Ok, bueno, muy buenas tardes para todos ustedes. Mi nombre es Dante Miranda Wilson. Soy doctor en bioquímica, egresado de la facultad. Eh, Además de eso, soy el director de extensión de la facultad, así que estoy involucrado tanto en actividades de tipo académica, de investigación, como de extensión. Bueno, si nos puede contar primero sobre la facultad, desde cosas simples. ¿Dónde está? ¿Qué carreras imparte? ¿Qué características generales tiene? Etcétera. Ok, bueno, la facultad está ubicada en el barrio Independencia. Estamos frente al Hospital José Joaquín Aguirre, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Eh, Nuestra facultad se creó el año 1945, así que estamos en el medio aniversario. Eh, Esta carrera se fundó básicamente sobre el quehacer y el conocimiento que había sobre la química y farmacia. Y por eso la primera carrera fue química y farmacia. Y posteriormente, la gente que impartía esta carrera se dieron cuenta, adaptándose también al cambio de los tiempos, que se requerían otros profesionales que cultivaran la ciencia en distintos ámbitos, y de ahí se generó posteriormente la carrera de bioquímica, la carrera y la carrera de ingeniería de alimentos. Un sello que tiene esta carrera, o sea, perdón, esta facultad, es que nuestra ciencia madre es la química. ¿Ya? Por lo tanto, todos cultivamos y nos formamos en el estudio de la composición, de las propiedades, de la transformación de la materia y su relación con la energía. Y cada uno de ellos orientado hacia un determinado tipo de quehacer, que es el que identifica cada una de estas carreras, que son química y farmacia, bioquímica, química e ingeniería en alimentos. Okay. Bueno, como para aclarar un poquito, la facultad se encuentra donde está la Facultad de Medicina también, está cercana a la Facultad de Odontología, entonces estas facultades componen Campus Norte, Loíza Díaz, que es como el área de la salud principalmente, engloba las carreras de la Universidad de Chile en ese espacio. Y Correcto. profesor, si nos puede ya comenzar a hablar de las carreras que se imparten en la facultad, de qué tratan, qué hace quizá un profesional en esa línea, al menos generalidades de cada una. Mira, se me acaba de ocurrir que tal vez para ejemplificar un poco a grandes rasgos lo que hace cada carrera, me puede servir precisamente lo que estamos viviendo el día de hoy, que es esta pandemia debido al coronavirus. ¿Ah? Ya. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos una partícula, una molécula muy pequeña, que es un virus, y que nos infecta. Como les decía yo, todas las carreras nacen de esta ciencia madre, que es la química. Entonces, por ejemplo, el bioquímico lo que hace es estudiar la estructura y el funcionamiento desde el punto de vista molecular de todos los organismos vivos. Entonces, en este caso muy particular, el bioquímico puede estar involucrado en estudiar las características moleculares del virus, puede estar involucrado, por ejemplo, en determinar de qué manera interactúa con una célula viva,
y desde ese punto poder entender también cuáles son las consecuencias fisiopatológicas que ocurre de esta interacción. Y de ese conocimiento, entonces, posteriormente pueden salir aplicaciones para poder idealmente diseñar una terapia y solucionar este problema. Y hay muchos de los bioquímicos que se dedican en el ámbito de tanto de la biología molecular como del ámbito de la inmunología, están involucrados en este momento, por ejemplo, trabajando en el diseño de una vacuna. Ahí estaría el bioquímico, por ejemplo. Asociado a eso, el químico farmacéutico, que estudia, teniendo todo este conocimiento químico también de los seres humanos, él se especializa en el conocimiento del medicamento, es decir, en la elaboración, en la creación de aquellas moléculas que pueden ahora regular y modificar procesos que están alterados dentro de un organismo, dentro de un ser humano. Entonces, por ejemplo, aquí estaría trabajando muy a la par con las personas que están involucradas en el estudio más básico, en investigación básica de la infección por el virus, y ellos entonces estarían involucrados de manera muy importante en la elaboración, en la fabricación y posteriormente en la dispensación y entrega segura de este medicamento que sería la vacuna. Por otro lado, el ingeniero de alimentos, que también ahora utiliza todo este conocimiento de la química aplicado a los alimentos. Entonces, los alimentos es un compuesto químico que nosotros consumimos, eh, y en este caso, por ejemplo, habrían varias perspectivas asociadas a él que serían relevantes desde el punto de vista de la pandemia. Por un lado, por ejemplo, ver de qué manera las personas debieran alimentarse de manera saludable para poder incorporar elementos que sean muy nutritivos y que tengan impacto desde el punto de vista del aporte energético para poder sobreponerse a un proceso patológico como sería la infección por este virus. En otro ámbito, ustedes han visto todo lo que significa la logística del poder conseguir ahora el alimento. Entonces, por otro lado, el ingeniero de alimentos también puede estar preocupado e involucrado en el procesamiento de los alimentos, cómo se asegura de controlar bien de que ese alimento llegue al consumidor de manera sana, es decir, de manera inocua, cómo se empaqueta, toda la logística que hay asociada al transporte de eso. ¿Ah? Entonces, él estaría involucrado en ese ámbito. El químico, por otro lado, que también está muy capacitado y orientado al estudio básico, muy análogo al bioquímico, él puede estar incorporado también en el estudio más básico de aquellos compuestos químicos que estarían involucrados en esta situación. Por ejemplo, estudiando composición química de las moléculas que forman parte, por ejemplo, del virus o que forman parte de las células, y ese conocimiento después sirve para diseñar otras moléculas que pueden regular o impedir que el virus interaccione con esa molécula. Y por otro lado, desde el ámbito más aplicado, que también lo hace de manera muy importante el químico en nuestra facultad, estaría, por ejemplo, involucrado en diseñar materiales. ¿Qué tipo de materiales podrían servir para que el virus sobreviva menos en eso? ¿Ah? Y a partir de eso, diseñando esos tipos de materiales, poder aplicar ese nuevo material en el diseño, qué sé yo, por ejemplo, de celulares, de manillas, de todas estas cosas que ahora nos resultan muy relevantes porque todos piensan que ahí puede estar el virus y el virus puede sobrevivir por mucho tiempo. Entonces, en términos generales, aprovechándome del coronavirus, creo que le da una perspectiva más general del quehacer de estos cuatro profesionales. Claro, no, al menos creo que es una explicación con un ejemplo muy concreto y que puede servir para poder aterrizar, porque a veces puede ser que estas disciplinas no se comprendan muy bien o que se vean muy similares unas con otras, no se entienda muy bien cuál es la finalidad del rol que tiene cada profesional. Y me gustaría también consultarle respecto a, por ejemplo, seguimiento de estudios, me refiero a posgrados. Quien estudie alguna carrera de la facultad puede seguir realizando posgrados. ¿Cómo más o menos funcionan el paso de un pregrado a un posgrado si es que alguien desea realizarlo? Ok, bueno, esa es una pregunta muy interesante que tú me haces, porque en primer lugar, todas las carreras de la facultad son carreras científicas, por lo tanto, todos reciben una formación muy rigurosa en lo que es el método científico.
Y cualquiera de las personas que estudia en la facultad, cualquiera de las carreras, puede seguir estudios de posgrado. Particularmente aquellos que se quieran dedicar más al cultivo de la ciencia básica y dedicarse de lleno a la investigación, van a tener que ir por los posgrados, porque finalmente la obtención del doctorado significa, en términos generales, que la persona demuestra al mundo que él tiene la capacidad para ser un investigador independiente. Entonces, el que quiere dedicarse a la investigación va a tener que ir por el doctorado. Aquellas personas que quieran hacer un posgrado y ese posgrado que esté más orientado a darle mejores herramientas, pero hacia el ámbito profesional, no inhibiendo obviamente con el camino hacia el doctorado, pero si quiere tener, digamos, un refuerzo a nivel de posgrado en el ámbito profesional, puede seguir los programas de magíster. Y para eso en la facultad existe un entronque de los programas de magíster con la etapa terminal de las carreras, con la obtención del título. De manera tal que a los estudiantes se les ofrecen esas opciones. Puede seguir terminar el título profesional o eventualmente terminar la etapa final haciendo el título y el magíster, con lo cual saca ambos el grado y el título, o eventualmente, después de sacar ya sea el título o eventualmente sacar el magíster, postular a algún programa, y ese puede ser dentro de la misma facultad, el doctorado. Dentro de la facultad se les da la oportunidad a cada uno de los estudiantes de la facultad digamos, a seguir cualquier programa de magíster. O sea, el bioquímico no está obligado a seguir solamente el magíster de bioquímica, puede ser el magíster de química, un ingeniero de alimentos puede hacer, por ejemplo, un magíster en bioquímica, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera tratamos de que sea muy rica la formación en la interacción entre todos ellos. Y los programas de posgrado en la facultad están bastante bien evaluados. Los egresados de los programas de posgrado son muy destacados. Normalmente después ellos hacen programas de posgrado, de postdoctorado, ya sea aquí a nivel nacional o en el extranjero, y tienen un desempeño bastante destacado. Bueno, ahora estoy abriendo los comentarios para que nos comiencen a llegar las primeras preguntas, pero para partir yo tengo una que quizás nos han hecho un poco a través del chat, en otras instancias, y pasa harto que respecto como al primer año, yo creo que es transversal para las carreras. ¿Qué tan difícil son los ramos de química, de matemática, como los básicos que tienen estas disciplinas? Ya que, por ejemplo, pasa que ahora quizás no todos los estudiantes están recibiendo bien sus clases, cada uno está con distintos como régimen, entonces quizás es importante ver si es que la facultad tiene algún tipo de nivelación, si es que hay acompañamiento para el primer año, nivelar ciertos contenidos, porque a veces eso es algo que les preocupa bastante, si es que los conocimientos que ellos tienen van a ser suficientes para poder pasar los ramos o al menos partir las clases. Esa es una pregunta también muy, muy buena, Michelle. Yo creo que hay varios factores acá involucrados. Yo le diría que tal vez, tal vez la más importante, es es el combustible propio que debe tener cada estudiante, y que es la pasión por querer estudiar aquello a lo cual se ha incorporado. Y eso está muy relacionado con la vocación. Entonces yo creo que si ellos han descubierto esa pasión por el cultivo de alguna de estas carreras, eh, eso les va a dar el combustible para enamorarse con ese conocimiento, para sobreponerse a las dificultades y para disfrutar la vida universitaria. Eh, yo creo que eso es primordial. Bueno, y es un combustible que no se debe agotar idealmente durante toda la carrera, porque teniendo ese combustible, la verdad que uno lo pasa muy bien en la época universitaria. Ahora, en términos más concretos, es indudable que algunas personas pueden llegar con una mejor o algunos más carentes de conocimiento para la formación que les va a dar la facultad. En ese sentido, la facultad tiene muy buenos programas que han tenido bastante éxito a través de pruebas que se hacen al inicio. Se pueden detectar cuáles pueden ser las debilidades que pueden tener algunos estudiantes, y a ellos les da opcional
de manera, digamos, de manera preferente el que sigan los distintos programas de nivelación que hay, que adicionalmente están disponibles para todas las personas. eh, y, y a través de distintos tipos de herramientas, digamos, de tutoría, etcétera, etcétera, estos programas, de acuerdo a las evaluaciones que han hecho las personas que están incorporadas a estos programas, han sido muy, muy exitosos. Normalmente las personas que, que habiéndole detectado algunas deficiencias se incorporan a estos programas, terminan de manera muy exitosa su primera etapa en este itinerario curricular. No, genial, qué bueno que haya esto como acompañamientos, al menos para que ellos bajen un poco la ansiedad del primer año, que obviamente es algo normal. Porque ya nos han llegado varias consultas respecto a lo que estaba comentando de los magíster. Consultan si es que se puede hacer más de un magíster. Yo me imagino si será más de un magíster a la vez. Y también si es que hay algún magíster que sea enfocado para ejercer docencia en la facultad, o sea, como para ser profe allí. Ah, bueno, la verdad que en la universidad normalmente la exigencia para poder hacer docencia es poder ser incorporado a la facultad. Y entre los requisitos, digamos, más importantes que se le exige a quien se quiere incorporar a los concursos es estar en posesión de un grado de doctor. Ujú. Entonces, con ese grado de doctor, la persona ingresa a la facultad y ahí se le exige que como parte de su carrera académica, él tiene que desempeñarse en actividad docente y él tiene que hacer investigación. Y posteriormente, a la medida que va avanzando, se le van exigiendo con niveles de compromiso cada vez mayores y responsabilidad mayor en el ámbito administrativo. Bien. Nos consultan también cuál es el enfoque de las carreras de bioquímica y de química y farmacia. Y no sé muy bien a qué se refieren con el enfoque, pero puede ser como el área particular que se estudia en la universidad, yo creo, en la facultad. Bueno, como les decía yo, dado el hecho de que todas las carreras tienen una ciencia madre de la cual todos, digamos, se nutren y de ahí se desarrollan, que es la química, hay distintos ámbitos entre los cuales, digamos, pueden haber límites en los cuales estos profesionales interaccionen y ambos puedan desarrollar el mismo tipo de actividad. Por ejemplo, un químico farmacéutico, sin lugar a duda, él puede formarse a nivel de posgrado y dedicarse más a la investigación que a los distintos ámbitos más profesionales del ámbito, por así decirlo, de los medicamentos, que tendría que estar en el ámbito que podría ser, por ejemplo, a nivel de la farmacia o a nivel de la industria, en la producción y elaboración de medicamentos. Eh, Pudiendo dejar eso de lado, él se puede incorporar a través de programas de posgrado, por ejemplo, haciendo un doctorado en química, un doctorado en bioquímica, y él fortalece entonces su formación en el ámbito de estas ciencias que lo capacitan para hacer investigación. Y de hecho, en la facultad hay muchos químicos farmacéuticos que se dedican a la investigación. Y ahí, Ujú. digamos, se confunden. El químico farmacéutico y el bioquímico pueden ser uno solo, digamos, investigando un mismo tema. Ya, genial. Aquí nos hacen dos consultas de ingeniería en alimentos y una es que pregunta si es que al ser ingeniería tiene ramos similares a los de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y lo otro, ¿cuál es la diferencia entre la carrera de nutrición y la de ingeniería en alimentos? Ya. Bueno, indudablemente la carrera de ingeniería de alimentos tiene una formación más rigurosa que el resto de las carreras en el ámbito de ciencias de la ingeniería, matemáticas y eso. ¿Ah? Ahora, todas, digamos, esas materias, asignaturas están más relacionadas a el ámbito de los alimentos, ¿ah? Proceso, evaluación de proyectos, la parte legislativa, etcétera, etcétera. Todo eso enfocado a los alimentos y claro, ellos tienen una formación en ese sentido un poco más tortuosa para los que no nos gusta tanto la matemática, por ejemplo, que los químicos farmacéuticos y los bioquímicos. Eh, ¿Cuál fue la otra pregunta que me dijiste? Era, Claro, de los ramos de ingeniería y la otra, como en qué se diferencia la carrera de nutrición y la de ingeniería ah, en alimentos. ya.
Eh, la nutrición yo diría que está más dedicada al ámbito de la salud. En nuestra facultad, la preparación que tienen, yo diría que es un poco más amplia y cubren, o sea, ingenieros en alimentos en nuestra facultad pueden dedicarse al ámbito de la salud. Por ejemplo, hay ingenieros en alimentos que hacen en nuestra facultad interesantes estudios sobre proteínas, por ejemplo, el valor de las proteínas, sobre aceites. Y todo eso está muy involucrado con la patología, síndrome metabólico, por ejemplo. Eh, uno de los factores más importantes a nivel mundial, desde el punto de vista de la salud, es la calidad de la alimentación. Entonces ahí ellos pueden interactuar y tener, digamos, cosas en común con la otra carrera. Pero por otro lado, tienen toda esta otra formación más ingenieril que les permite estar involucrado en proyectos de desarrollo, en el diseño, en la elaboración, no solo participando de toda esta empresa en todos estos distintos ámbitos que les decía los alimentos, sino que también a propósito de todos los cursos que tienen a nivel de gestión y desde la parte legal, ellos mismos transformándose en emprendedores y formando su propio emprendimiento en el ámbito de los alimentos. Acá nos consultan también sobre bioquímica, son dos consultas. Si el bioquímico, la disciplina está relacionado con las ciencias de la salud, quizás ya lo dijo un poco, pero como en qué específicamente. Y lo otro es si es que bioquímica tiene algún doctorado relacionado con ciencias de la salud también. Como que hay hartas consultas respecto a la relación de la disciplina con el área de la salud. Ok, como les dije anteriormente, la facultad tiene actividades de posgrado y entre los posgrados tiene el magíster en bioquímica y tiene el doctorado en bioquímica. Y como les decía anteriormente, el doctorado en bioquímica, en términos generales, lo que dice es que la persona está capacitada para ser un investigador independiente. Y dentro de eso, uno de los ámbitos importantes del quehacer del bioquímico, y habiendo muchos, la mayoría de los bioquímicos se dedican precisamente a investigar en el ámbito de la salud. Entonces, por ejemplo, en la facultad tenemos distintos tipos de líneas, personas que estudian en el ámbito, por ejemplo, de enfermedades del sistema nervioso, neuroplasticidad, de qué manera, por ejemplo, a través de mecanismos moleculares las neuronas se adaptan a distintos tipos de condiciones. Hay personas que estudian, por ejemplo, aspectos moleculares que van definiendo el envejecimiento. Hay otro grupo muy interesante en la facultad que estudia enfermedades crónicas asociadas principalmente, por ejemplo, a cardiopatías. Tenemos grupos que están estudiando, por ejemplo, la relación entre las bacterias y las células que pueden ser infectadas. Todo un ámbito microbiológico muy interesante. También hay otros que investigan, por ejemplo, en el ámbito del cáncer, tratando de estudiar cuáles son las características moleculares que caracterizan a la célula tumoral y ver de qué manera uno puede eventualmente destruirla. También está todo el ámbito que tiene que ver con la investigación en el ámbito de la inmunología, que ahora, digamos, ha sido muy interesante a propósito del coronavirus, entender cómo a través de mecanismos celulares y moleculares nosotros regulamos nuestros mecanismos de defensa y nos podemos defender del coronavirus. Por ejemplo, ustedes ven, hay personas que el coronavirus no le hace nada y hay otros que lamentablemente tanto que incluso pueden morir. Bueno, un bioquímico investigando todo eso puede saber efectivamente a nivel molecular cuál es la diferencia, qué es lo que ocurre en uno y qué es lo que ocurre en otro. Así que sí, efectivamente, el bioquímico está muy capacitado para hacer investigaciones en el ámbito de la salud y como les decía, y esto desde tiempo, casi cuando se creó la carrera, siempre la orientación, la vocación de la mayoría de los bioquímicos es estudiar, descubrir la causa de las patologías. Sí, eso está bueno también saber que hay varias carreras que quizás no se relacionan directamente con el área de la salud. Están estas también, existen otras que uno no directamente las piensa, como me gusta el área de la salud, quiero bioquímica, y que por eso es importante estas charlas para poder resolver esas dudas. Claro, Nos por han llegado... ejemplo, ¿Sí? para agregar un cachito, Uh -huh. yo te mencionaba el ámbito de la investigación, pero otro ámbito
que es un ámbito más profesional del bioquímico, está en el desempeño que él puede tener a nivel del laboratorio clínico. Por Claro. ejemplo, en la actualidad, en muchos laboratorios, ustedes ven que todo el mundo andaba muy preocupado de si se puede detectar y cuántas muestras se pueden detectar del virus en las personas, y una técnica muy utilizada del famoso PCR. ¿Ah? Entonces, bueno, es una metodología demandante y no cualquier persona la puede hacer, requiere cierta formación. Y ahí hay muchos bioquímicos apoyando en este momento realizando PCR. Entonces, claro, hay muchos bioquímicos que trabajan en el ámbito del laboratorio clínico, eh, desde el punto de vista de la dirección, por ejemplo, de ellos, o también investigando, por ejemplo, nuevos tipos de diagnóstico para, digamos, aumentar la batería de parámetros que se pueden medir en el laboratorio, y desde ese punto de vista colaborar y apoyar al médico para poder hacer diagnósticos mucho más efectivos, y apoyar también la evaluación de la terapia. Bueno, nos han llegado hartas consultas, vamos a tratar de ojalá responder las que más se puedan, pero de todas formas preguntaron algunas cosas respecto a puntajes y eso se los vamos a compartir en un link para que lo puedan revisar con más detalle de cada carrera, los puntajes de corte, las ponderaciones, etcétera. Y también nos preguntan de qué facultad es la charla, y es de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, con las carreras de Bioquímica, Química y Farmacia e Ingeniería en Alimentos, por si acaso. Y aquí hay una consulta si la carrera de Química tiene alguna conexión con la nanotecnología o algún acercamiento a ella. Bien específica la pregunta. Sí, por supuesto, por supuesto. Como les decía en un principio, un ámbito de trabajo muy interesante de los químicos es el diseño de nuevos materiales. ¿Ah? Y acá, por ejemplo, se da, como les decía en algún momento anteriormente, eh, algo que no se da en muchas otras facultades, ni siquiera, digamos, no es fácil encontrar una facultad como la nuestra en la que confluyan todas estas carreras y nazcan de esta ciencia madre que es la química. Por ejemplo, hay personas en este momento en la facultad que son químicos farmacéuticos y que interactúan con químicos trabajando en el desarrollo de nanomateriales. Uno de los usos, por ejemplo, de nanomateriales puede ser el encontrar la forma de cómo poder entregar de manera mucho más eficiente un medicamento a la célula que lo requiere. ¿Ah? Y ahí, por ejemplo, hay todo un mundo en este momento de investigación desarrollando nanomateriales que puedan ayudar a eso. Del mismo modo, el químico puede trabajar en otro tipo de materiales utilizando nanotecnología para la aplicación ahora tecnológica en otros ámbitos, digamos, distintos al ámbito de la salud. Pero sí, indudablemente que el químico puede hacer eso. Súper. Tenemos otra duda que no especifica en la carrera, pero nos dicen si es necesario hacer prácticas para titularse. Sí, normalmente todas las carreras les piden práctica, y eso tiene sentido porque después que uno los ha formado, particularmente todas las carreras que tienen una orientación más profesional, es muy importante que ellos vayan ahora y, saliendo de la sala de clases, saliendo de nuestros laboratorios, ahora puedan enfrentarse al mundo profesional y a los desafíos que ellos les plantean. Y ahí se da una interacción muy rica, porque en esta práctica, el lugar donde ellos van, no solamente lo forman, ayudan a darle a modelar bien el perfil de profesional que nosotros queremos, sino que además nosotros nos nutrimos con la información que la industria ahora o el ámbito más profesional nos entrega a nosotros, de lo cual ellos necesitan en nuestros profesionales, y de esa manera vamos modernizando y actualizando nuestras mallas curriculares. Y a ver, otra consulta es, eh, aquí está, si es que alguna de las carreras de la facultad, si en alguna de estas se puede trabajar en el área forense. Sí, por supuesto que sí. En el ámbito forense se realizan distintos tipos de estudios, distintos tipos de análisis. ¿Ah? Análisis desde compuestos químicos hasta análisis de ácidos nucleicos. ¿Ah? Así que ahí puede estar trabajando perfectamente un químico, puede estar trabajando un químico farmacéutico e indudablemente un bioquímico. Hay, hay muchos bioquímicos que se han ido a trabajar al ámbito forense. Muchos de ellos yo creo que un poco orientados por esta
sociales norteamericanas, sí es hay. Puede ser. Pero lamentablemente hay que decirle a los muchachos que las personas que se dedican a eso, simplemente ellos trabajan apoyando las determinaciones del laboratorio, pero aquí en Chile esos profesionales no son los encargados de hacer la investigación. Ah, ok. Bueno, la aclaración. Nos preguntan algo bastante interesante, que ¿cuál es el sello particular de esta facultad con respecto a otras universidades que imparten las mismas carreras? Preguntarán quizás qué cosa lo hace distinto, el potencial, no sé. Ya, siempre es una pregunta un tanto difícil de responder, ¿ah? Porque uno tiene la vivencia de su propia casa, ¿ah? Y, y para tener una respuesta muy adecuada a eso, uno tendría que haber estado viviendo un poco en las otras casas. Claro, Lo que sí les puedo decir es que en Chile, la mayoría de las universidades tienen un muy buen nivel. Tienen destacados académicos. Muchos de los académicos que sustentan programas en otras universidades han sido egresados de nuestra propia Universidad de Chile. ¿Ah? Eh, entonces, en primer lugar, yo diría que la calidad es buena. Lo otro, claro, hay matices. Por ejemplo, incluso matices dentro de la misma casa universitaria. ¿Ah? Nosotros tenemos una carrera que se parece mucho a bioquímica en la Facultad de Ciencia, que es biotecnología. Claro, y ellos forman a un profesional muy bueno. Algunos de esos biotecnólogos han trabajado conmigo y son de muy buena calidad, pero en su formación les tratan de dar una orientación un poco más tecnológica, más hacia la biotecnología. Nosotros les damos herramientas múltiples para poder dedicarse a cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, un bioquímico de nuestra facultad que quiere formarse en el ámbito de la biotecnología puede hacer unidad de investigación en el ámbito de biotecnología, puede hacer su memoria de título en el ámbito de biotecnología y por lo tanto después salir como un biotecnólogo. Yo, por ejemplo, después de salir haciendo el doctorado en bioquímica, me dediqué al estudio de distintas, digamos, elementos celulares y moleculares del sistema inmune. Entonces, de cierta forma, ahora yo soy un inmunólogo. ¿Ah? Eh, en la católica, por ejemplo, respecto a bioquímica, son un poco más biológicos que en nuestro caso. ¿Ah? Entonces, es difícil comparar con otras universidades porque muchas veces, claro, hay un sello entre una universidad y otra y de repente hay sello entre carreras y otras carreras. Entonces, eh, no quisiera ahondar más en detalle porque la verdad que no tengo tantos detalles como para hacer esa discriminación. claro. No, está bien, y sabemos que igual es una pregunta bien subjetiva, así que por eso es importante ver la experiencia que han tenido los distintos profesionales o estudiantes de las carreras para ver si se acercan a la experiencia que uno quiere tener en la educación superior. Nos consultan harto también respecto a los laboratorios de las carreras. Generalidades en verdad, no sé de qué se tratan, como tips del laboratorio, si serán fáciles o difíciles, desde qué momento se hacen en las carreras. Bueno, ese es un aspecto interesante de nuestra carrera, de nuestras carreras, y es la parte práctica del laboratorio. Hay distintos laboratorios en el ámbito de la química inorgánica, de la química orgánica, de la química analítica, de la físico-química, que a uno le ayuda a tener un sello muy particular y que ese sello es un sello que tiene en la facultad y que es el de desenvolverse de una manera muy eficiente en el laboratorio químico. ¿Ah? Y eso no solamente le da habilidad con las manos, sino que le desarrolla un pensamiento crítico, le ayuda también a desarrollar conductas muy rigurosas al momento de realizar trabajo experimental. Y siempre, todas nuestras carreras, en todos los ámbitos en los cuales se desempeñen, van a tener que hacer más tarde, más temprano, directo o indirecto, uno con las manos, dirigiendo a alguien actividades prácticas, actividades de laboratorio. Y ese es un plus que hay en nuestra facultad. Justo llegó una pregunta recién que dice si es que estos laboratorios se separan por ramo o por carrera. Ok, hay actividades que las realizan en conjunto las cuatro carreras y eso corresponde a la primera parte que es el ciclo básico. ¿Ah? Hay un ciclo básico en donde conviven las cuatro carreras y es una etapa muy bonita porque aprovechan de conocerse entre las distintas generaciones de las carreras.
y después en el ciclo de la licenciatura, que normalmente ya comienza en el quinto o sexto semestre, ya van teniendo cursos y algunos de ellos laboratorios ya más especializados, dedicados, orientados a cada una de las carreras. Otra pregunta que nos llega, bueno, es ¿dónde podrían encontrar ellos la explicación de los ramos de las distintas mallas que tienen las carreras? Ahí obviamente va a ser imposible hacerlo acá, pero me gustaría comentarles a quienes tienen dudas específicas, necesitan saber de qué tratan quizás los ramos, se pueden conectar a nuestro chat. De hecho, hoy hay una monitora de la facultad que está conectada. Ella ya está egresando de la carrera de Química y Farmacia, así que le pueden hacer todas las consultas respecto a de qué tratan, cómo se comportan las mallas también, que eso es algo importante que deberían saber desde antes. Mira, Otra consulta. respecto a eso me gustaría hacer un Uh -huh, alcance. Eso, por eso, favor. eso es un comentario muy, muy, muy importante, porque cuando uno ve las mallas de las distintas carreras, en las distintas universidades, ahí lo que uno ve es un nombre, ¿ah? Y a veces el Claro. nombre puede sonar muy interesante y a veces el nombre puede sonar muy, muy fome, ¿ah? Y en realidad uno se deja llevar por el nombre. Y la verdad que uno lo que uno necesita para tener una idea más fiel de lo que eso significa es tener el programa. Pero incluso teniendo el programa, todavía no es tan real. Entonces, yo lo que le aconsejo a los estudiantes cuando estén ya como discriminando entre dos carreras, por ejemplo, la misma carrera de distintos lugares, eh, ir a las facultades y pedir los programas, revisar los programas y de repente hablar con los profesores que dan esos cursos para ver de qué manera se vive, de qué manera se implementa lo que está escrito ahí en ese programa. Nosotros podemos ayudar a todos los que quieran recibir ese tipo de orientación, eh, yendo a la facultad y pidiendo la asesoría que le podemos dar en la dirección de extensión. Ay, genial, qué bueno. Y bueno, yo dije que hoy día estaba conectada a Química y Farmacia y me equivoqué. Está miércoles y viernes por si acaso, pero de todas formas, si es que alguien se conecta ahora, puede dejar su consulta y la monitora mañana apenas se conecte les va a responder. Así que pueden de todas formas conectarse, preguntar y ahí esperar a mañana a esperar en vivo el chat o esperar a que le llegue la respuesta de la monitora, no hay ningún problema. Otra cosa que nos consultan, que creo que surgió a raíz de justo la comparación que hizo entre bioquímica e ingeniería en biotecnología molecular, si pudiera aclarar la diferencia entre las dos carreras. Ok, la diferencia está en que si uno mira la malla curricular de la carrera de biotecnología, quizá en la Facultad de Ciencia, ustedes ven que tiene una leve orientación hacia el ámbito más biotecnológico, ¿ah? Pero compartimos muchos cursos, ¿ah? Que hacen muy parecidas a ambas carreras. Y lo otro debe ser la orientación que los profesores tratan de darle, ¿ah? Y yo creo que ahí en la carrera, en la Facultad de Ciencias, a través del biotecnólogo, han tratado de formar un profesional que trate de dar respuesta a problemáticas que surgen en la industria desde una perspectiva más biológica, ¿ah? Eh, en el caso nuestro, la única ventaja que le puedo dar sin caer, digamos, en chauvinismo, es que en nuestra malla, en nuestro itinerario curricular, el estudiante tiene bastante libertad para formarse en el ámbito que él quiere, ¿sí? Por ejemplo, inmunología, biotecnología, genética, qué sé yo, ¿ah? Y claro, y como bioquímico, eventualmente lo pueden recibir en cualquier parte. De repente, por ejemplo, yo tuve un biotecnólogo trabajando en investigación del cáncer, haciendo un trabajo muy semejante al bioquímico, pero al principio, claro, como dice un biotecnólogo, uno dice, bueno, como que está más al ámbito de la biotecnología, ¿no? Y él pudo Claro, desempeñar bastante bien en lo que nosotros hacíamos. ok. Aquí nos consultan respecto a de qué trata la carrera de ingeniería en química. Aprovecho de aclarar que ingeniería civil química está en la Facultad de Ciencias Físicas y Farmacéuticas. La charla fue hace algunos días, así que la pueden encontrar en Instagram. Pero de aquí sale una duda, yo creo que tienen varios estudiantes, que es la diferencia entre química y el ingeniero en química. Ya, mira, tal vez la diferencia en términos generales, más obvia, es que el ingeniero va a desarrollar, va a afrontar la solución de determinado problema
desde el punto de vista de los procesos. ¿Ah? Estamos hablando a nivel macro, ¿ah? Generación de plantas, por ejemplo. En cambio, el químico también va a aportar a la industria, pero ahora desde el punto de vista más de la molécula. ¿Ah? Entonces ahí ellos dos pueden coexistir, ¿ah? Con la investigación, por ejemplo. Si un químico está investigando nanomateriales, ¿ah? Y avanza, por ejemplo, en cristales líquidos, en determinadas cosas, y después esos cristales líquidos se van a tener que desarrollar, por ejemplo, para, no sé, para la aplicación, por ejemplo, en pantallas de televisión. Entonces ahí viene todo un proceso de elaboración, de fabricación, entonces a nivel macro. Entonces el ingeniero químico está más involucrado en eso. ¿Sí? El químico es lo más diminuto. Ok, nos consultan. Sí. Hay elementos en que los dos pueden compartir, porque, por ejemplo, hay determinados tipos de proyectos, determinados niveles de gestión, en el cual la herramienta que ellos pueden utilizar, evaluación de proyectos, por ejemplo, pueden ser, en algún nivel también pueden ahí coexistir en ese desempeño. Ok. Otra duda que llegaba era respecto al campo laboral de ingeniería en alimentos. Yo creo que qué cosas pueden ejercer específicamente y también de química y farmacia, más allá del clásico quizás farmacéutico que uno conoce, ¿en qué otras cosas más se podrían desempeñar estos dos profesionales? Bueno, el ingeniero en alimento es una carrera muy bonita, que tiene múltiples ámbitos de acción. ¿Ah? De- Imagínense lo que les decía hace un momento atrás. Él está dedicado a los alimentos. ¿Ah? Por lo tanto, él puede entrar a diseñar, crear, modificar alimentos. ¿Ah? Darles nueva estructura, nuevas texturas. Con ello, digamos, hacerlo tengan un mejor sabor, que sean más nutritivos. ¿Ah? Por ejemplo, ahora hay todo, yo me sorprendo mucho, hay una actividad que hacen los ingenieros de alimentos y se aprovecha de hacer un concurso en donde ellos tienen que crear nuevos alimentos, ¿ah? Y con toda esta filosofía de la alimentación sana, por ejemplo. Entonces ustedes pueden ver nombres como, o sea, hacen una salchicha, pero cuando ustedes van a ver la salchicha no es la salchicha que ustedes conocen, sino que puede ser elaborada, por ejemplo, en base a quinoa, en base a betarraga. De repente pueden ver papas fritas, que pueden ser papas fritas, pero no son fritas en aceite, sino que son otras cosas. Pero es Y como ellos la innovación. exactamente. Entonces, utilizan todo este conocimiento para innovar, mejorando algunos alimentos y en algunos casos creando nuevas cosas que no existen. Y aparte de eso está toda la parte que tiene que ver con gestión ya más industrial, la construcción de plantas, plantas pilotos, toda la parte también a nivel gerencial, de grandes el manejo, el management en todo eso, por ejemplo. Si ustedes imaginen, no sé, no es por hacerle propaganda a nadie, pero el Jumbo, el líder, por ejemplo, toda la logística desde, desde lo que es proceso a inocuidad en alimentos de llevar la alimentación en las líneas aéreas. Imaginen, nadie se les puede morir en un viaje arriba. ¿Ah? Entonces, todo eso tiene una logística impresionante. Ahí están metidos los ingenieros de alimentos, desarrollo de proyectos, la parte legislativa. Bueno, y además, digamos, pueden ahí crear su propio negocio, pueden ser el propio dueño de su empresa. ¿Mm? Sí, y Eh, lo otro que preguntaban era del campo de química y farmacia, y justo alguien consultó si es que se podían dedicar a la cosmética, por ejemplo. bueno, sí, eso es algo que a mí no me gusta de los químicos farmacéuticos, porque son, como les digo, muy dueños de su territorio. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, un bioquímico puede estar estudiando las características moleculares de cómo envejece la piel. ¿Ah? Pero si cuando vamos a tener que diseñar o hacer algo que tenga que ver con el uso cosmético de una crema, ellos nos ponen ahí una barrera. ¿Ah? Son muy celosos. Un ámbito
muy interesante al cual se dedican los químicos farmacéuticos, la cosmética, indudable. ¿Ah? Hay muchos ámbitos aparte, ¿ah? De la farmacia. ¿Ah? Eh, está la industria, está el ámbito legislativo. Imagínese usted todo, toda la parte legislativa que está detrás de los medicamentos es muy amplia. ¿Ah? Ese otro ámbito también de desarrollo de los químicos farmacéuticos. También pueden los químicos farmacéuticos, utilizando todos sus conocimientos de gestión, también crear su propio, digamos, emprendimiento, indudablemente. Bueno, nos quedan ya pocos minutos de la transmisión. Han llegado varias consultas, obviamente no vamos a alcanzar ya a responderlas todas, pero les recuerdo que está el chat, pueden conectarse ahora, dejar la pregunta o mañana conversar en vivo con nuestra monitora y les va a poder aclarar la mayoría de las consultas que ustedes nos hicieron por acá. Así que respecto a las preguntas que han llegado, si es que en las mallas de las carreras se toman electivos, si es que hay deportes o alguna otra cosa, ¿qué otras cosas como complementan esta malla? Claro, hay electivos, algunos que se denominan electivos de formación general, en donde están las actividades deportivas. Eso como parte del currículum. Además, digamos, las distintas facultades tratan de poner a disposición de los estudiantes infraestructura y ojalá tiempo, que no necesariamente, digamos, eh, lleva acreditaje, pero lo ideal es que puedan realizar una actividad deportiva intensa, porque eso es muy sano para los estudiantes. Pero bueno, sí, hay actividades electivas en donde pueden tomar deporte o pueden tomar otras actividades que están relacionadas, por ejemplo, en el caso de nosotros que somos una facultad muy científica, hay de repente alguna actividad relacionada con el teatro, alguna actividad relacionada con la música. Siempre encontramos que es poco, tratamos de ampliar esa oferta. Y aparte de eso están las asignaturas electivas que van tomando ya desde la mitad de la carrera hacia el final y que ayudan para que el estudiante pueda ir cumpliendo varios objetivos. Uno de esos es el de ir orientándose en qué ámbito de su carrera le gustaría desempeñarse. Entonces, por ejemplo, si hay alguien que le gusta la biotecnología, entonces el ideal es que tome asignaturas electivas en ese ámbito de la biotecnología. Si a alguien que le gusta la bioinformática, tomará ramos electivos bioinformáticos. Entonces se va cultivando en esa área y al mismo tiempo va creando una red de contacto. ¿Ah? Conoce nuevos profesores en distintos lugares, lo van conociendo. Entonces esa persona después cuando necesita, por ejemplo, cartas de recomendación, es muy importante los profesores que ha conocido en actividades como unidades de investigación o cursos electivos. Bueno, vamos a hacer la última pregunta ya antes como del cierre, y es algo que se ha repetido harto y nos preguntan la diferencia entre ingeniería en bioquímica y bioquímica. Ya, eso también está un poco relacionado es análogo a lo que les decía entre el ingeniero químico y el químico. ¿Ah? El ingeniero en bioquímica, de nuevo, va a tomar conocimientos, por ejemplo, que el bioquímico ha logrado, digamos, desarrollar o descubrir en el ámbito más molecular, y después el ingeniero va a tomar ese conocimiento y lo va a llevar a un proceso productivo o de transformación que requiere ya toda una maquinaria mayor, construir, por ejemplo, plantas, por ejemplo, si uno en el laboratorio descubre eh, que insertando un determinado gen, por ejemplo, en una bacteria, uno logra después que esa bacteria la produzca y eventualmente esa bacteria o el producto de la bacteria puede utilizarlo como un medicamento, entonces después uno va a tener que producir cantidades industriales de eso, litros y litros y litros de bacteria para que produzcan kilos de esa, por ejemplo, de la expresión de ese gen que puede ser, por ejemplo, insulina. ¿Ah? Entonces ya ahí va a estar involucrado indudablemente el ingeniero bioquímico. Ok, bueno, ya cerrando, les recuerdo a quienes estaban preguntando si es que la transmisión iba a quedar guardada y la vamos a guardar al igual que las otras transmisiones que hemos tenido. También les recuerdo que
reitero las dudas que no hayamos podido responder ahora, las pueden hacer en el chat. El día miércoles y viernes está conectada una monitora de química de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Y también preguntaban harto sobre la experiencia, que igual son cosas que pueden dar como para harto, así que yo creo que es importante que puedan conversar con los monitores que son estudiantes de las carreras de la facultad, así que ahí es como con un par en conceptos simples de que cómo es ser estudiante de la facultad, cuál es el ambiente, quizás cosas específicas de dónde se puede ir a comer. A veces son dudas muy simples que los estudiantes tienen al respecto. Así que no sé, profesor, si es que quiere dar algunas palabras de cierre, si es que los estudiantes se pueden contactar de alguna forma con la facultad. Usted hizo un guiño respecto a la malla, así que si nos puede comentar eso antes de cerrar. Claro, indudablemente. Mira, yo los dejo invitados, tal como decías tú, es una muy buena oportunidad que ellos puedan interaccionar con estudiantes de las distintas carreras, que están mucho más cercanos, ¿ah? Y en otro idioma, con otro lenguaje mucho más cercano, más común, pueden entender con una mayor riqueza tal vez lo que es la vivencia en una universidad y en una facultad. Pero de la misma manera los dejo cordialmente invitados. Si alguien quiere algún tipo de interacción con nosotros, se puede comunicar metiéndose a la página de la facultad, ahí están los datos de la dirección de extensión, pueden comunicarse con nosotros vamos a estar muy encantados de dedicarles tiempo, conversar. Ahora no podemos hacerlo presencialmente, pero lo podemos hacer, ¿no es cierto?, tal como lo estamos haciendo ahora. Y sepan que nosotros pueden encontrar un amigo que los vamos a orientar. No vamos a tratar de alguna manera de forzarlo a que entren a la facultad, todo lo contrario. Uno, uno de los, digamos, de la misión que tiene la Universidad de Chile es la de buscar el desarrollo de todo el país. ¿Ah? Entonces, si podemos ayudar a que algún estudiante encuentre realmente su sitio de verdadera vocación, sabemos que ahí alguien se va a formar a un muy buen nivel y va a disfrutar su vida universitaria y después va a ser un individuo feliz en la sociedad. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Y lo otro es que no tengan miedo, sigan averiguando y déjense llevar un poco por la intuición, que es la que alimenta un poco esa pasión que uno puede tener por una determinada carrera. Si no le achuntan a la primera, no se preocupen. Cuando Exacto. ustedes ya tienen 60 años y ven atrás, un año más, un año menos, no es nada. Eh, así que la vida está para disfrutarla y a veces la vida tiene algunos recovecos, así que no se asusten, no tengan miedo y disfruten esta etapa que lamentablemente pasa muy rápido. Sí, no, agradecemos mucho sus palabras, profesor, sobre todo también porque es lo que nosotros tratamos de hacer como Futuro Mechón, de que los estudiantes puedan tomar decisiones informadas. Y charlas como esta, interacciones en el chat, contacto con las distintas facultades les permiten tomar decisiones para poder acercarse. Como decíamos, a veces leer una malla, en verdad no deja muy claro de qué tratan, y lo fundamental es que desde antes, ojalá en este periodo del año, ya puedan comenzar a hacer todas estas consultas y ya cuando toque el periodo de postulación o tengan que tomar una decisión, estar informados y tal como usted decía, si es que alguien se equivoca, es parte también del proceso. Creo que hay que normalizar esto de los cambios de carrera, no es tampoco algo terrible, pasan comúnmente y lo importante es que descubran qué es lo que realmente quieren hacer y todo lo que, si ingresaron a una carrera que no querían, es parte también del proceso. Eso no tienen que tener miedo ni nada por el estilo. Así que le damos las gracias, profesora, a nombre de la unidad de Futuro Mechón, y les recordamos que este jueves a las 19 horas vamos a tener la charla de la Facultad de Ciencias Sociales por las carreras de Psicología, Sociología, Antropología, Trabajo Social y Educación Parvularia, así que quienes tengan dudas de esas carreras nos pueden ver posteriormente. Así que muchas gracias, agradecemos, ahí tenemos varios corazoncitos en el chat, así que hubo harta gente interesada. Así que estén muy bien. Si es que alguna persona llegó en medio de la charla y no vio todo, la van a poder encontrar posteriormente en nuestro IGTV. Así que muchas gracias a todos por vernos, profesor también. Así que nos Encantado. vemos en otras transmisiones. Adiós. Chao.